Bienvenidas, bienvenidos a este podcast que se llama Ansia Creativa, Abogados para Creadores. El día de hoy estamos en un episodio que vamos a entrar en profundidad lo que más podamos sobre qué son los derechos de autor. Y me acompaña José Ignacio Gallardo, que es especialista, asesor jurídico en derechos de autor. ¿Cómo estáis, José Ignacio? Muy bien, muchas gracias Valeria por hacerme parte de este proyecto. No, yo feliz porque la idea de este capítulo sobre todo es desmitificar la idea de que porque tú no registras una obra o solamente si registras una obra significa que estás protegido. Bueno, esa es como la gran pregunta que vamos a rodear el día de hoy y finalmente vamos a sacar un par de conclusiones. Claro, porque muchas veces las personas nos confundimos respecto a si algo está protegido, está registrado, está patentado. Son conceptos que a lo mejor en el uso común los tendemos a ser sinónimos y en realidad técnicamente hay que distinguir. Pero sí, como siempre, la palabra mágica de todo abogado es hay que distinguir, pero para eso estamos. Por eso se dice tanto. Entonces preguntémonos un poco qué es lo que señala la ley respecto de qué son los derechos de autor, qué es lo que protegen, desde cuándo se protegen. Entonces, como primera área a mirar, ¿qué podríamos decir que son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor son facultades que como sociedad, a través de la ley, le entregamos a las personas para reconocer particularmente este hecho de que el ser humano es capaz de generar cosas donde deja un poco de sí mismo, donde se plasma una visión distinta, particular, y en la medida en que estas creaciones se materializan y se pueden compartir, la ley le otorga posibilidades, por un lado, de control y también de acceso. Es decir, el creador va a ser quien va a definir cuál va a ser el destino de aquello que crea, al menos por un tiempo. Perfecto. Y yo quiero señalar también que hay un ámbito que es respecto de qué es lo que se protege. No se protegen las ideas. Es decir, a mí no es que a mí se me ocurra la historia de dos amantes que son de familias que se odian y yo voy a proteger esa idea en general. No, porque sabemos que desde Shakespeare en adelante han habido un montón de historias que más o menos tienen esa misma línea, sino lo que se protege es la manifestación de esa idea. No es que voy a pintar una casa y entonces si yo registro esa obra ya nadie más va a poder pintar esa casa. No, lo que se protege es la manifestación de cómo yo pinté esa casa en particular o cómo yo rodé una película sobre este tema en particular. No es la idea. Si se protegieran las ideas, nosotros no podríamos pensar las abstracciones, los estilos no se pueden proteger. Pero sí, en la medida en que estas ideas se van materializando y las personas van dejando su punto de vista particular, ahí podemos reconocer algo valioso y es lo que la ley viene a resguardar. Y estamos hablando de una diversidad de géneros, estamos hablando desde la música, la fotografía, el diseño, la ilustración, los textos científicos o literarios. Entonces, realmente en cada uno de estas áreas, en cada una de estas formas de arte, podemos reconocer el mismo fenómeno, que no se protege la idea o la abstracción, sino que la forma concreta. Exacto. Cómo esta idea se plasma y se hace perceptible para otros. Sí, porque como que al final siempre está esa discusión de que son 3, 4 temas los que se vuelven a repetir, como que son historias de amor, o son historias de venganza, o son historias, no sé, del camino del héroe, y en realidad lo que está protegido por el derecho de autor no son esas ideas en particular, sino que es la manifestación. Y otro elemento a agregar en esto es que es independiente de la valoración estética que uno pueda hacer de una obra. Es decir, la película más mala que uno odie, ponga aquí la película que usted más odie o que encuentre que es pésima, esa va a tener la misma protección legal que una obra que uno diga cuando uno dice esto es cine, tiene el mismo nivel de protección. Tal cual. No es la calidad del resultado lo que se busca proteger, sino cómo esto se distingue porque tiene elementos donde el autor deja un poco de sí mismo y en esa medida se diferencia de lo que ya existe y por tanto obtiene esta cualidad que
digamos, el requisito clave de la protección por derecho de autor, que es la condición de original. Y esa originalidad tiene que estar como plasmada. Y no importa el soporte, mejor dicho, no importa el sustrato en el cual ésta se manifiesta. O sea, puede ser que su dibujo esté en una servilleta, puede ser que esté en una hoja o en un formato digital. Da lo mismo si la solución es más o menos tecnológica. Lo que importa es que tenga un poco de esta particularidad de creatividad humana y que se exprese. Entonces, claro, si ustedes se preguntan, ¿esto es una obra protegible? La pregunta a cuestionarse es si hay originalidad en la que estoy haciendo. Es decir, esto he puesto tanto de mí que es algo que otra persona no podría hacer o se distingue de otras obras que tratan el mismo tema de tal forma de que se ve lo que el creador tiene detrás. Hoy día vemos constantemente que, por ejemplo, en el ámbito de la música o del cine, cómo es inevitable el tener que hacer referencia, el tener que vincularse con creaciones que ya existen, que de alguna forma influencian o inspiran a los creadores, pero la línea entre una cosa y otra puede llegar a ser delicada y fina en cuanto a en qué medida se trata de una inspiración o yo realmente estoy haciendo uso de una obra ajena. Y ahí está un tema para más adelante que podríamos tratar, que es el plagio, cómo definir, que es muy difícil de decir 1, 2 y 3, este es un plagio, pero sí, como la idea que ustedes pueden tener en mente es que si ustedes sacan la referencia de su obra, es decir, la cita que pueden haber tenido de otro tipo de obras y su obra todavía permanece, es decir, se mantiene, entonces sí, es simplemente una cita y no es que le estoy sacando como la parte, lo esencial a la obra, si le quito como todas las referencias que yo hice a otros autores, por ejemplo. Por eso es que, como que no importa si yo estoy haciendo una nueva película de detectives o de superhéroes, el punto es en qué elementos puntuales esta se aparta del resto, y sobre eso yo puedo reclamar protección y eventualmente hacer los trámites que la ley indica para que esa protección se reconozca y se respete. Y sobre eso, ¿desde cuándo entonces existe esta protección a las obras? De acuerdo a nuestra legislación y el principio que impera en la mayoría de los países, la protección nace por el solo hecho de la creación de la obra y desde el mismo momento en que ésta se plasma en un soporte. Es decir, no es necesario hacer ninguna clase de trámite, acudir a una oficina o tener que hacer algún documento para decir esto está protegido. Eso es lo que la ley declara y es la base desde la cual nos instalamos. Pero otra cosa es cómo esto se logra de alguna forma sostener y hacer que lo respete, digamos, en un juicio o en un tipo de acuerdo, en un negocio. Claro, entonces sentar las bases como para llegar a probar, pero eso lo vamos a ver más adelante. En resumen, yo diría que los derechos de autor son estas facultades o prerrogativas de control que se le entrega a quienes crean obras que son resultado de la originalidad humana que se plasma en formas concretas. No simplemente como en ideas o abstracciones, sino que en la forma específica. Entonces ahora vamos a pasar en este episodio a revisar cómo se hace el registro y para qué sirve también hacer el registro de una obra en Chile al menos. Partimos de la base de que es la ley la que entrega la protección de forma automática a aquellos que generan las obras por el solo hecho de la creación y desde ese mismo momento. Sin embargo, el tráfico de los negocios hace que sea súper importante el poder tener algún tipo de documentación y de certeza, eventualmente una prueba en caso de que haya alguna clase de conflicto, de quién es el autor y quién es el titular, es decir, el dueño, el que controla los derechos sobre las distintas creaciones. Entonces, es para eso que existe un registro, que en el caso de Chile es un registro público, bastante accesible, que se puede acceder a él a través de internet desde hace algún tiempo y que es algo que nosotros hacemos todo el tiempo en Ansia Creativa, pero que también recomendamos. Y bueno, tiene ciertos pasos, ciertos requisitos, pero en general que no hay que tenerle miedo, un trámite más sencillo de lo que usted a lo mejor se imagina. Claro, y el órgano llamado a realizar este proceso es el Departamento de Derechos Intelectuales, que lo pueden encontrar como DDI, y ahí ustedes pueden registrar su obra.
Y lo que es importante en esto es que ustedes van a establecer cuál va a ser la obra y esta va a estar asociada a su nombre. Pero incluso pueden asociarlo a su seudónimo. Entonces también existe la posibilidad de registrar en la DDI los seudónimos. ¿Para qué? Yo me voy a poner de seudónimo Lady Gaga. Entonces, cada obra que aparezca como Lady Gaga, yo voy a decir, va a haber un registro en donde Lady Gaga significa que yo, Valeria Jauré, entonces soy la autora directamente de esas obras. Ahora, se mantienen las obras en el sentido como bajo el seudónimo, pero sí ya está registrado mi seudónimo para yo poder reclamar la titularidad respecto de esto. Entonces, el lugar donde ustedes tienen que ir es la DDI y es una página que está hecha más o menos para cualquier persona puede hacerlo. No está necesariamente que tienen que estar asesorados por un abogado, pero sí es importante la asesoría legal en el sentido de cuándo es el momento de hacer el registro propiamente tal. Sí, es bueno aclarar que la protección por derecho de autor como no tiene que ver con la calidad de lo que se hace. Entonces no es que la protección y el registro, que viene siendo más específico, sea algo exclusivo para profesionales, ¿entiendes? Cualquiera puede acceder a ello y a veces es sumamente recomendable. Ahora, también es bueno, complementando lo que decía Valeria, saber que en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural llevan distintos registros, no solamente el registro de obras, sino también de seudónimos que mencionabas tú, y también se registran las transferencias que se hacen, las cesiones que se llaman. Cuando hay un contrato en el cual una persona deja de ser titular de derechos y le traspasa dichos derechos a otra persona, a otro particular. Entonces, esto es importante porque uno dice, bueno, la protección es automática. ¿Qué relevancia puede tener? Bueno, es relevante porque, por un lado, a usted le entrega cierto grado de certeza el hecho de que haya una documentación oficial hecha por un funcionario público. Segundo, que podemos rastrear la historia de cuáles han sido las transferencias que han operado sobre esta obra, y que además la documentación cumple con todo lo que la legislación exige en cuanto a quiénes son los autores, quiénes son los titulares, si participó más de una persona, y podemos eventualmente contactar a esas personas para pedir sus permisos y eventualmente pagos. Exacto, entonces les permite a ustedes tener cierta seguridad respecto de las obras, y al respecto es importante indicar que, por ejemplo, para registrar una obra no se necesita, como decía José Ignacio, que ustedes sean artistas propiamente tales, sino que ustedes hacen una obra y la registran, y el valor que tiene este trámite se va a referir, está medido en UTMs, entonces es un porcentaje de una UTM. Una UTM aproximadamente en el momento de grabación de este episodio está alrededor de los 68.000 pesos y algo. Entonces va a ser 10% de una UTM, que es la regla general. Quizás para obras audiovisuales suele ser un poco mayor, como 20%. Sí, también para obras de arquitectura, proyectos de ingeniería o software es más alto. Claro, pero son porcentajes de UTM, no es ni siquiera una UTM completa, por lo tanto no es un precio tan excesivo. Exacto. O sea, para los beneficios que reporta el hecho de tener un documento oficial que nos ayuda, que además se puede, la protección es automática a nivel mundial, y aunque el registro es nacional, yo puedo, en base a los tratados internacionales que tiene nuestro país, y en particular el hecho de que los documentos en Chile se pueden apostillar, podemos hacer que en otros países también sea reconocido este trámite que se realizó acá, pagado en pesos chilenos, y como le decía Valeria, por un porcentaje que dentro de todo es bajo para lo que significan otra clase de protecciones legales. Además se paga una sola vez y es indefinido, no es como otro tipo de registros, como en el caso de las marcas, que se tiene que ir renovando y se hace en otra institución que es INAPI. En la DDI tú registras una vez y queda de manera definitiva asociada a tu nombre, la obra. El plazo de protección por derecho de autor, la regla general en Chile, es que dura toda la vida del creador, más 70 años contados desde el momento de su muerte. Exacto, entonces, y esa es la regla por un montón de tiempo. Exacto. Vaya a saber uno cuánto vive, pero al menos son 70 años después.
ahora vamos con el minuto legal. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar al momento de tener una obra y decidir registrarla o no? Es decir, lo primero es señalar si esta obra es original y si está completa. Entonces, si reúne esas características, entonces sería aconsejable registrarla. ¿Y dónde se registra? En el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La página web del Departamento de Derechos Intelectuales es propiedadintelectual.gov.cl y la plataforma concreta se llama CRIN. Eso. Ahí están los registros y ustedes se van a dar cuenta para que no se asusten. No es un formulario virtual donde vamos completando la información sobre la obra y el autor, y en la medida en que tenemos toda esa información podemos ir dando pasos avanzando hasta finalmente tener que hacer el depósito de la obra a través de sistemas obviamente de internet, informáticos. Subimos un archivo. Ahí es donde el Departamento de Derechos Intelectuales puede darnos información valiosa sobre cuáles son las características técnicas que tiene que tener este archivo. Por ejemplo, que el nombre del creador figure en las distintas partes del documento, o el formato que a ellos les acomoda más dependiendo de cuál sea el tipo de obra, porque, como les contaba, esto aplica para una enorme diversidad de creaciones. Exacto. Y otro consejo es que si ustedes van a tener relaciones con otras personas respecto de su obra, por ejemplo, les van a presentar su guión a un tercero o les van a entregar un manuscrito a una editorial, registren antes de esa entrega. ¿Para qué? Para proteger la obra que es de ustedes. Es una ventaja y una protección tanto para aquel que, por un lado, está tratando de hacer este negocio, y también para aquel que de alguna forma quiere usar la obra y dice, ¿cómo me garantiza que usted efectivamente es la persona que puede otorgar estos permisos o a la que le puedo contratar para que me traspase los derechos? Eso es cierto, porque la persona que se va a relacionar con ustedes va a tener la seguridad de que ustedes aparecen como efectivamente los autores de esa obra. Entonces tiene una mayor seguridad para decir, ya, ok, si yo te pago a ti y tú apareces efectivamente como el autor. Les quería mencionar además que gracias a Salmón Cine estamos realizando este podcast, estamos en este lindo set con esta producción, esta escenografía, y sobre todo a Vero, que nuestra voz en off también. Entonces quería saber si tienes alguna duda por ahí, Vero. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno estar aquí de nuevo. Oye, una pregunta. Yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad, un profe de producción en algún momento nos dijo que si no teníamos plata para registrar un guión, lo mandáramos por correo. Como que nos lo mandáramos a nosotros mismos por Correos de Chile, por ejemplo, y así teníamos un registro quizás o una fecha que nos ayudaría quizás en un juicio futuro si es que hubiera algún problema mientras se hace el trámite. Claro, si ustedes están como con una premura de tener que entregarle un guión a un tercero, es una buena idea para ir construyendo una historia fidedigna de cómo se ha ido desarrollando este guión, y que al menos esta forma de guión ya ustedes lo tenían en tal fecha. Tal cual. El consejo en ese sentido es muy acertado. Documentar, ir dejando rastros de cada uno de los pasos que se van dando, para que también uno pueda saber quiénes son los que participaron en la creación y en qué medida este animal va cambiando. Se le van agregando, qué sé yo, plumas, uñas, orejas, etcétera. Entonces, en el caso del guión, intervienen muchas personas. Por un lado está el autor de la idea original, que luego se va concretizando y materializando, va pasando por distintas revisiones. Luego los libretistas toman esto y le van haciendo sus propios aportes. Es un proceso sumamente complejo, entonces ir dejando registro a través de cartas, de misivas, o actualmente el correo electrónico es un buen consejo. No reemplaza el registro, pero sí sirve como para tener cierta seguridad cuando está ahí apurado. Claro. Porque, como dijo muy bien Valeria, se trata de construir una narración que permita, en este caso a un juez o a quien sea que tiene que resolver esta eventual dilema de a quién corresponden los derechos, que sea capaz de rastrear, cuáles fueron los pasos que se siguieron y quién participó. Entonces, es un buen consejo
También existen otras formas de registro. Hay registros privados donde yo puedo subir los archivos y que me entregan alguna clase de documentación con fecha, versiones. Hace algún tiempo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual promovía una plataforma con blockchain que era para tener un registro internacional, pero la verdad ninguno de estos sistemas, por sofisticados que sean, reemplaza completamente a la facilidad que tiene el poder acudir a una oficina nacional, que además se puede hacer por internet y que como regla generalísima va a costar menos de 10.000 pesos todo el proceso. Entonces es una alternativa. Existen otras plataformas. Está esto mismo de ir yo dejando registro y guardando la historia de mi proceso creativo, pero no hay que desmerecer el valor que tiene el registro oficial. Exacto, y es como un consejo como para todas las áreas, siempre dejar registro de todo lo que hagan, los correos, las conversaciones, si tienen llamadas online, grabarlas, porque así queda claro cuáles son los objetivos, los puntos en común que tuvieron para ir trabajando. Les recuerdo que este episodio de Ansia Creativa llega a ustedes gracias a culturizarte.cl, revista digital de cultura donde se habla de literatura, teatro, cine y arte. Lo pueden encontrar en culturizarte.cl y en sus redes sociales. Entonces lo revisado hoy día era sobre los derechos de autor y si nacen o no con el registro. Lo que vimos es que no, los derechos de autor nacen desde el momento de la creación de la obra. Sin embargo, es muy relevante el registro propiamente tal. Así es, ofrece muchas ventajas, ayuda a reconstruir esta historia de la creación, eventualmente nos va a permitir ante autoridades, ante clientes, ante amigos, poder presumir de nuestra participación y de nuestra creatividad. Y es algo que nosotros, en Ansia Creativa podemos ayudarle a gestionar, independiente de cuál sea el género o tipo de obra de que se trate. Entonces, el registro no es obligatorio, pero es muy útil y aconsejable. Les agradecemos de habernos escuchado, visto en cualquiera de las plataformas. Si les gustó el capítulo, por favor, suscríbanse, like, corazón, no sé cuál sea la modalidad de donde estén escuchando o viéndonos, y compártanlo con sus amigos que puedan estar interesados en los derechos de autor. Esto fue Ansia Creativa. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.